Hey, hello everyone, how are you guys doing? This is your teacher Jessica from Easy English TV. Welcome to another class, welcome to another session. I'm so happy all of you are here in this lesson. Well guys, today let's learn something very useful as always. Hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro curso gratuito Aprende Inglés Paso a Paso con Easy English TV. Les saluda su teacher Jessica y en esta oportunidad estamos una vez más transmitiendo una clase súper especial donde vamos a aprender muchísimo. Así que si te gusta esta iniciativa de aprender inglés gratuitamente, solamente tienes que dar like a este video y compartirlo para que nos ayudes a llegar a más personas, a más estudiantes que quieran aprender este maravilloso idioma. Welcome everyone. Bienvenidos a todos. It's time to start. Y hoy vamos a dar inicio a Lesson 54. Lesson 54. Lección 54. Así es, ya vamos por nuestra clase número 54. Así que si te has perdido alguna de las 53 clases anteriores, solo tienes que ir a mi canal de YouTube Easy English TV y darle clic a listas de reproducción. Allí vas a encontrar todo nuestro contenido desde la clase 1. Muy bien, ¿y qué vamos a estudiar, Jessica, el día de hoy? Pues hoy vamos a estudiar un vocabulario muy útil y es el vocabulario de animals. Animals in English. Así es, hoy vamos a estar estudiando los animales en inglés. ¿Cuántos de ellos conocen? Vamos a poner a prueba tus conocimientos hasta el momento y estoy segura que te vas a quedar sorprendido de las nuevas palabras que vas a aprender el día de hoy. Bien. Para empezar, veamos las características, ¿ok? Veamos las características, los grupos de animales más conocidos, ¿ok? Vamos entonces con las categorías básicas. Por ejemplo, tenemos mammals. Mammals significa mamíferos. También tenemos birds. Birds que significan pájaros. Tenemos amphibians, que significa anfibios. Tenemos crustaceans, crustaceans, que significa crustáceos. También tenemos reptiles, reptiles, que significa reptiles. También tenemos insects, insects, que significan insectos. Y tenemos fish, fish, que significan peces. Estas son las categorías, los grupos de animales que vamos a estar estudiando el día de hoy. Comenzamos entonces. Let's see. Look, here we have all the categories. Are you ready? Okay, let's see. Look. Farm animals. Farm animals. Vamos a comenzar con los animales de la granja. ¿Ok? ¿Cuáles son los animales de la granja en inglés? Los que veremos a continuación. Te voy a estar mostrando una imagen con el español. Quiero que pienses inmediatamente cómo se dice este animal, cómo se dice esta palabra en inglés y que me dejes aquí en los comentarios tus respuestas a esta pregunta, ¿ok? How do you say? How do you say toro in English? How do you say toro in English? 1, 2, 3. Toro in English is bull. Bull. Bull, toro in English. Next. How do you say vaca in English? How do you say vaca in English? 1, 2, 3. Yes, vaca in English is cow. Cow. Next. How do you say pollo in English? How do you say pollo in English? En los comentarios tu respuesta. 1, 2, 3. Yes. Chicken. Chicken.
Good. Next. How do you say pollito in English? How do you say pollito in English? 1, 2, 3. Yes. Check. Check. Good. Next. How do you say gallina in English? How do you say gallina in English? 1, 2, 3. Hen. Hen. Good. Next. How do you say gallo in English? How do you say gallo in English? 1, 2, 3. Rooster. Rooster. Good. Next. How do you say burro in English? How do you say burro in English? 1, 2, 3. Donkey. Donkey. Good. Next. How do you say cabra in English? How do you say cabra in English? 1, 2, 3. Cabra is goat. Goat. Good. Next. How do you say caballo in English? How do you say caballo in English? 1, 2, 3. Horse. Horse. Good. Next. How do you say cerdo in English? How do you say cerdo in English? 1, 2, 3. Pig. Pig. Good. Next. How do you say conejo in English? How do you say conejo in English? 1, 2, 3. Rabbit. Rabbit. Good. Next. How do you say oveja in English? How do you say oveja in English? 1, 2, 3. Sheep. Sheep. Good. Next. How do you say pavo in English? How do you say pavo in English? Turkey. Turkey. Yes. Good. Next. How do you say ganso in English? How do you say ganso in English? 1, 2, 3. Goose. Goose. Good. Next. How do you say llama in English? How do you say llama in English? Llama. Llama. Good. Next. ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Let's see the next category.
Here we will see pets. Pets. Ahora vamos con la siguiente categoría de animales. En este caso vamos a ver pets, lo cual es mascotas. Mascotas en inglés. Let's see. Recuerda, te voy a mostrar imágenes de ciertos animales y te voy a mostrar el español. Voy a decir how do you say, que es cómo se dice, más el animal, y tú me vas a decir en inglés aquí en los comentarios. Recuerda escribir tu respuesta antes que yo la muestre. Tienes 3 segundos para hacerlo. ¿Ready? Vamos a poner a prueba cuánto vocabulario conoces. Y el vocabulario que no conozcas lo puedes aprender desde ya. Para aprender y memorizar más vocabulario, siempre escríbelo. Ya sea que lo escribas aquí en los comentarios o que lo escribas en una hoja parre. Pero escríbelos, ¿ok? Let's see. Pets. How do you say perro in English? How do you say perro in English? Perro es dog. Dog. Good. Next. How do you say gato in English? How do you say gato in English? Cat. Cat. Good. Next. How do you say hamster in English? How do you say hamster in English? Hamster. Hamster. Good. Next. How do you say canario in English? How do you say canario in English? Canary. 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 Good. Next. How do you say pez dorado in English? How do you say pez dorado in English? Goldfish. Goldfish. Good. Next. Here we are going to practice. Let's practice. Vamos a practicar, ¿ok? I will show you, te voy a mostrar unas imágenes de animales y me vas a decir qué animales. What can you see in the picture? What can you see in the picture? ¿Qué puedes ver en la imagen? How do you say this animal in English? ¿Cómo dices este animal en inglés? Gallo. Gallo en English es rooster. Rooster. Good. Next. How do you say this animal in English? How do you say this animal in English? Canario en English is canary. Canary. Good. Next. How do you say this animal in English? How do you say this animal in English? Burro in English is donkey. Donkey. Good. ¿Qué tal? ¿Supiste los 3? No problem? ¿No hay problema? Very good. Let's continue. Continuamos. Pay attention. Presta atención. Okay, what can you see in the picture? What can you see in the picture? How do you say this animal in English? Pavo in English is turkey. Turkey. Good. Next. How do you say this animal in English? How do you say this animal in English? Pez dorado es goldfish. Goldfish. Good. Next. How do you say this animal in English? How do you say this animal in English? Vaca in English is cow. Cow. Good. Is there any problem there? Was everything clear? How many points did you reach? ¿Todas correctas? Yes, right?
Good, very good. Let's see another category. Ahora es momento de ver otra categoría de animales. Let's see marine animals. Marine animals, es decir, animales marinos, animales que viven en el mar. Marine animals. Look, how do you say delfín in English? How do you say delfín in English? Dolphin. Dolphin. Good. Next. How do you say tiburón in English? How do you say tiburón in English? Shark. Shark. Good. Next. How do you say ballena in English? How do you say ballena in English? Whale. Whale. Good. Next. How do you say orca in English? How do you say orca in English? Killer whale. Killer whale. Good. Next. How do you say medusa in English? How do you say medusa in English? Jellyfish. Jellyfish. Good. Next. How do you say langostino in English? How do you say langostino in English? Prawn. 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 Good. Next. How do you say cangrejo in English? How do you say cangrejo in English? Crop. Crop. Good. Next. How do you say langosta in English? How do you say langosta in English? Lobster. Lobster. Good. Next. How do you say pulpo in English? How do you say pulpo in English? Octopus. Octopus. Good. Next. How do you say foca in English? How do you say foca in English? Seal. Seal. Good. Next. How do you say tortuga marina in English? How do you say tortuga marina in English? Sea turtle. Sea turtle. Sea turtle. Good. Next. How do you say león marino in English? How do you say león marino in English? Sea lion. Sea lion. Sea lion. Good. Next. How do you say calamar in English? How do you say calamar in English? Squid. Squid. Good. Next. How do you say caballito de mar in English? How do you say caballito de mar in English? Seahorse. Seahorse. Good. Next. How do you say estrella de mar in English? How do you say estrella de mar in English? Starfish. Starfish. Good. Next. How do you say atún in English? How do you say atún in English? Tuna fish. Tuna fish. Good. Next. How do you say salmón in English? How do you say salmón in English? Salmon. Salmon. Good. Next. Here we are going to practice.
Ahora es momento de practicar con estas palabras que acabamos de aprender. Let's practice. I will ask you the question, what can you see in the picture? Te voy a preguntar, ¿qué puedes ver en la imagen? E inmediatamente vas a copiar en los comentarios cuál es tu respuesta. Look, what can you see in the picture? ¿Qué puedes ver en la imagen? Yes, estrella de mar. Es starfish. Starfish. Good. Next. What can you see in the picture? What can you see in the picture? ¿Qué ves en la imagen? En los comentarios. Yes, this is a sea lion. Sea lion. Un león marino. Good. Next. What can you see in the picture? What can you see in the picture? Yes, this is a whale. Whale. Good. Next. Okay, look. What can you see in the picture? What can you see in the picture? Dolphin. Dolphin. Delfín. Next. What can you see in the picture? What can you see in the picture? Seahorse. Seahorse. Caballito de mar. Next. What can you see in the picture? What can you see in the picture? Tuna fish. Tuna fish. Atún. Excellent. Now it's time to see jungle animals. Jungle animals. Ahora vamos a ver la lista de animales de la jungla en inglés. Animales de la jungla en inglés. Let's see. Look. Loro. How do you say loro in English? How do you say loro in English? 1, 2, 3. Parrot. Parrot. Good. Next. What can you see in the picture? Tigre. How do you say tigre in English? Tigre in English is tiger. 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 Good. Next. What can you see in the picture? How do you say mono in English? How do you say mono in English? 1, 2, 3. Monkey. Monkey. Good. Next. How do you say chimpanzee in English? How do you say chimpanzee in English? Chimpanzee. Chimpanzee. Good. Next. How do you say oso panda in English? How do you say oso panda in English? 1, 2, 3. Panda bear. Panda bear. Good. Next. How do you say boa in English? How do you say boa in English? 1, 2, 3. Boa constrictor. Boa constrictor. Good. Next. How do you say guepardo in English? How do you say guepardo in English? Cheetah. 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 Good. Next. How do you say leopardo in English? How do you say leopardo in English? 1, 2, 3. Leopard.
leopard. Good. Next. How do you say jirafa in English? How do you say jirafa in English? Giraffe. Giraffe. Good. Next. How do you say león in English? How do you say león in English? 1, 2, 3. Lion. Lion. Good. Next. How do you say zebra in English? How do you say zebra in English? 1, 2, 3. Zebra. Zebra. Good. Next. How do you say elefante in English? How do you say elefante in English? 1, 2, 3. Elephant. Elephant. Good. Next. Let's see birds in English. Birds in English. Ahora es momento de ver la siguiente categoría. Las aves en inglés. Aves en inglés. Look. How do you say halcón in English? How do you say halcón in English? 1, 2, 3. Falcon. Falcon. Good. Next. How do you say águila in English? How do you say águila in English? 1, 2, 3. Eagle. Eagle. Okay, good. Next. How do you say gorrión in English? How do you say gorrión in English? 1, 2, 3. Sparrow. Sparrow. Good. Next. How do you say cuervo in English? How do you say cuervo in English? 1, 2, 3. Crow. Crow. Good. Next. How do you say búho in English? How do you say búho in English? 1, 2, 3. Owl. Owl. Good. Next. How do you say cigüeña in English? How do you say cigüeña in English? 1, 2, 3. Stark. Stark. Good. Next. How do you say cisne in English? How do you say cisne in English? It's swan. Swan. Good. Next. How do you say pato in English? How do you say pato in English? 1, 2, 3. It's duck. Duck. Good. Next. Here, let's continue with the next category, which is forest animals. Forest animals. Es decir, la siguiente categoría es animales del bosque en inglés. Recuerda escribir cómo se dice este animal antes que yo muestre la respuesta. Ready? ¿Listos? Okay. Let's see. How do you say jabalí in English? How do you say jabalí in English? 1, 2, 3. Boar. Boar. Next. How do you say ciervo in English? How do you say ciervo in English? 1, 2, 3. Deer. Deer. Good. Next. How do you say ratón in English?
how do you say ratón in English? Mouse. Mouse. Good. Next, how do you say ardilla in English? How do you say ardilla in English? 1, 2, 3. Squirrel. Squirrel. Good. Next, how do you say nutria in English? How do you say nutria in English? 1, 2, 3. Otter. Otter. Okay. Next, how do you say murciélago in English? How do you say murciélago in English? 1, 2, 3. That's bat. Bat. Good. Next, how do you say oso in English? How do you say oso in English? 1, 2, 3. Bear. Bear. Good. Next, how do you say alce in English? How do you say alce in English? 1, 2, 3. Moose. Moose. Good. Next, let's see the next category, which is insects. La siguiente categoría es insects, insectos. Let's see. Here we have mosca. How do you say mosca in English? How do you say mosca in English? 1, 2, 3. Fly. Fly. Good. Next. How do you say mariposa in English? How do you say mariposa in English? Butterfly. Butterfly. Good. Next. How do you say libélula in English? How do you say libélula in English? Dragonfly. Dragonfly. Good. Next. How do you say saltamontes in English? How do you say saltamontes in English? It's grasshopper. Grasshopper. Good. Next. How do you say mariquita in English? How do you say mariquita in English? 1, 2, 3. It's ladybug. Ladybug. Good. Next. How do you say mosquito in English? How do you say mosquito in English? 1, 2, 3. Mosquito is mosquito. Mosquito. Good. Next. How do you say polilla in English? How do you say polilla in English? 1, 2, 3. It's moth. Moth. Good. Next. How do you say avispa in English? How do you say avispa in English? 1, 2, 3. Wasp. Wasp. Good. Next. How do you say hormiga in English? How do you say hormiga in English? 1, 2, 3. It's ant. Ant. Good. Next. How do you say abeja in English? How do you say abeja in English? 1, 2, 3. Bee. Bee. Good. Next. How do you say cucaracha in English? How do you say cucaracha in English? 1, 2,
3. Cockroach, cockroach. Good. Next. How do you say the following animals? ¿Cómo decimos los siguientes animales? Let's practice. Vamos a practicar. Pay attention. Te voy a mostrar unas imágenes y me vas a decir, what can you see in the picture? ¿Qué puedes ver en la imagen? Es decir, ¿qué animal ves? Look. What can you see in the picture? What can you see in the picture? This is a parrot, 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 loro. Next, what can you see in the picture? What can you see in the picture? Yes, this is a leopard, leopard, leopardo. Next, what can you see in the picture? What can you see in the picture? This is a zebra, zebra, zebra. Okay, very good. Next, let's see. Pay attention. What can you see in the picture? What can you see in the picture? Owl, owl. Yes, bull. Next, what can you see in the picture? What can you see in the picture? Yes, this is a falcon, falcon, halcón. Next, what can you see in the picture? What can you see in the picture? Yes, this is a swan, swan, cisne. Okay, guys, now let's summarize what we have learned during today's lesson. Resumamos lo que hemos aprendido durante la lección de hoy. During today's lesson, we have learned the vocabulary about animals. Durante la lección de hoy, hemos aprendido el vocabulario sobre los animales. Some animals are, algunos animales son parrot, loro, leopard, leopardo, lion, león, cow, vaca. My favorite animal is lion. Mi animal favorito es el león. My favorite animal is lion. What about you? What's your favorite animal? Y ahora quiero que me dejes en los comentarios cuál de todos los que hemos visto es tu animal favorito. My favorite animal is. My favorite animal is. Mi animal favorito es. My favorite animal is parrot, cat, dog, giraffe, elephant. Which one? ¿Cuál de todos es tu animal favorito? Okay, I want to know it. ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Hey! Hello! Hello everyone! How are you guys doing? This is your teacher Jessica from Easy English TV. Welcome to another lesson. I hope all of you are ready to continue learning English with us. Hola a todos y bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso de inglés
paso a paso con Easy English TV. Si tú quieres aprender inglés desde cero hasta avanzado, totalmente gratis, has llegado al lugar correcto. Con este curso que brindamos aquí, aprenderás muchísimo. Así que si te gusta esta iniciativa, si te gustan estas clases, regálame un like en estos momentos y también ayúdame compartiendo en tus redes sociales, en tu perfil, con tus amigos, etiquetándolos para que muchas más personas se vean beneficiadas de esta iniciativa y puedan aprender inglés fácil, gratis y rápido. Muy bien, el día de hoy vamos a iniciar ya nuestra lección 55, Lesson 55. Lesson 55, lección 55, The Simple Present Tense. The Simple Present Tense, así es. Hoy vamos a estar viendo el tiempo presente simple en inglés, uno de los temas bases que de todas maneras debes conocer si quieres aprender el inglés correctamente. Así que mucha atención con the simple present tense. How do we use the simple present tense? How do we use the simple present tense? ¿Cómo usamos el tiempo presente simple? Habitual or daily actions that happen with a certain periodicity. In this case, it is very common to use adverbs of frequency or frequency adverbs such as always, usually, sometimes, never. Muy bien. Uno de los usos comunes del tiempo presente simple, del simple present, es para hablar de acciones cotidianas, de acciones habituales, es decir, de actos que pasan en nuestro día a día. En este caso también es muy común utilizar adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia, también llamados frequency adverbs o adverbs of frequency, son por ejemplo always, usually, sometimes, never. Ya los vamos a ver luego con mayor detenimiento, pero es importante entonces que tengas en cuenta. El primer uso del simple present tense es para hablar sobre acciones habituales. For example, una acción habitual es tomar desayuno, ¿verdad? Yo lo hago todos los días, tú lo haces todos los días. Entonces, como es un hábito en nosotros, utilizamos el simple present. Por ejemplo, si digo, I have breakfast every day. I have breakfast every day. Yo desayuno cada día. Es una rutina, es un hábito, es una acción que siempre realizo. Entonces, estamos diciéndolo en tiempo presente, presente simple. O cuando decimos, she plays tennis on Saturdays. She plays tennis on Saturdays. Ella juega tenis todos los sábados. Como pueden ver en la imagen, en el calendario, todos los sábados lo tiene marcado porque los sábados los destina hacia el deporte de tenis. Entonces, como es una rutina para ella, en el caso de este ejemplo, es un hábito constante, utilizo simple present tense. Next, el segundo uso del simple present tense, for universal facts. Universal facts, es decir, para hechos universales. For example, the sun rises every day. The sun rises every day. Un hecho universal es que el sol sale cada día. Todos los días sale el sol, es un hecho, es una realidad. Por lo tanto, utilizo el simple present tense. Otro ejemplo sería lions live in Africa. Lions live in Africa. Los leones viven en África. ¿Es un hecho universal? Claro que sí, porque siempre que nosotros escuchamos de los leones, bueno, sabemos que viven en diferentes partes del mundo, pero también es una realidad que viven en África. Entonces, como es un hecho real, es una verdad universal, vamos a utilizar también simple present tense. El tercer uso del simple present tense es for long-term situations that remain in the present and continue in the future. También para situaciones de larga duración que se mantienen en el presente y continúan en el futuro. Por ejemplo, I live in Venice. Vivo en Venecia. I live in Venice. Entonces,
Esta es una situación que ocurre en el presente porque dice vivo, ¿ok? Estoy viviendo, morando, habitando. Pero que en el futuro también va a continuar porque es muy probable que yo siga viviendo en Venecia, como dice el ejemplo. Entonces, como es una acción presente que también puede continuar en el futuro, también puedo utilizar present simple. Por cierto, quiero que me dejes en estos momentos en los comentarios dónde vives. Me vas a decir con esta frase, I live in Peru, vivo en Perú. I live in Ecuador, vivo en Ecuador. I live in El Salvador, vivo en El Salvador. I live in Venezuela. I live in Argentina. I live in Mexico. I live in Colombia. I live in Panama. I live in... Where do you live, guys? I want to know, okay? Déjame aquí en los comentarios dónde vives. Quiero saberlo. Now, let's see. Otra de las cosas, o otro ejemplo sería si decimos they love opera. They love opera. A ellos les encanta la ópera. En este caso, como es una situación que ocurre en tu vida porque te gusta en el presente, pero seguramente también lo seguirá haciendo en el futuro, entonces también utilizo Simple Present Tense. Muy bien. Next, fourth use. El cuarto uso. For actions that occur in the future at a known or pre-established time. So we will need a time expressions. También para una acción que ocurre en el futuro en un horario conocido o preestablecido. Así pues necesitaremos una expresión de tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos. Generalmente ocurre cuando vamos a viajar, que es una situación en la cual hay un horario, ¿no? Por ejemplo, el horario de tu tren, el horario de tu vuelo, todo eso, ¿ok? El horario de tu bus. Un ejemplo sería, our train leaves at 10 o'clock. Our train leaves at 10 o'clock. Nuestro tren sale a las 10 en punto. ¿A qué hora? ¿Cuál es el horario? A las 10. Entonces, para hablar de horarios, de periodos preestablecidos también, Simple Present Tense. Otro ejemplo sería, the piano lessons start on Monday. The piano lessons start on Monday. Las clases de piano empiezan el lunes. Estoy hablando de un horario. Por lo cual, para hablar de horarios, utilizo Simple Present Tense. Good. Also for instructions on how to use or carry out something. También para instrucciones de cómo usar o llevar a cabo una cosa. ¿Ok? Para dar instrucciones en otras palabras. Por ejemplo, si digo, first you fold the paper in half. Primero doblas el papel por la mitad. Si ustedes están viendo un tutorial, se darán cuenta que hablan en el tiempo presente simple porque están dando instrucciones de cómo hacer algo. Otro ejemplo sería, you take your cash and then the credit card. Coges tu dinero y luego la tarjeta de crédito. Entonces, para instrucciones, for instructions también. Simple present tense, ¿ok? Good. ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Alright, now please pay attention to this part. This is the next use. El siguiente uso, el uso número 6 del Simple Present Tense. In actions that occur while speaking. In these cases,
The present continuous should be used, but if a stated verb appears, if it does not accept the gerund form ing, for this reason we will use the present simple. ¿Qué pasa? En algunas acciones que ocurren mientras se está hablando. En estos casos se debería utilizar el presente continuo porque el presente continuo se utiliza para acciones que están ocurriendo en este momento. Sin embargo, si aparece un stative verb, no se puede trabajar en presente continuo, es decir, no puede ir el ing, y por ello se utiliza el simple present tense. Entonces, tú dirás, ¿pero qué es eso de stative verb? Stative verb no es un verbo que implica una acción, sino más bien un estado, una emoción, un sentimiento. Por ejemplo, si yo te digo I run, yo corro. El hecho de correr implica una acción, a eso se le llama action verb. Pero un stative verb es algo que no requiere movimiento alguno, sino más bien es una cuestión de emociones, ¿no? Por ejemplo, si yo digo I don't understand what you're saying. I don't understand what you're saying. No entiendo qué estás diciendo. En este caso mi verbo es understand. No puedo decir I am not understanding, o no es muy común hacerlo, es mejor utilizar el simple present. I don't understand. Entonces, con este grupo de verbos utilizas present simple. También con el verbo tener. Por ejemplo, el verbo tener es el verbo have, o de forma conjugada en tercera persona has. Digo, she has a new motorbike. She has a new motorbike. Ella tiene una moto nueva. El verbo tener también se utiliza en presente simple y no en presente continuo. Okay? Now, look at here. This is so important. Stative verbs are verbs that do not present dynamic actions. That is, they are verbs that do not indicate an action or an activity. Here is the list of the main stative verbs. Como te mencionaba, un stative verb no indica acción alguna. Aquí vas a ver algunos ejemplos de los stative verbs más comunes, ¿ok? De los verbos estáticos. Por ejemplo, tenemos use. ¿Qué tipo de uso tiene? Stative verb. ¿Cuál es el verbo estático? Y algunos ejemplos, examples. Vamos a ver, use. Para hablar de gustos, preferencias y emociones, los stative verbs son like, dislike, prefer, love, hate. Con todos estos verbos, chicos, van a utilizar el simple present. Nunca digan I am liking, no digan I am disliking, no digan I am preferring, no digan I am loving, no digan I am hating. Deben utilizar el presente simple diciendo I like, I dislike, I prefer, I love, I hate. ¿Ok? Entonces, present simple. Presente simple con todos estos verbos. Por ejemplo, they like going on holiday at Christmas. Les gusta ir de vacaciones por Navidad. El siguiente uso de los stative verbs, que siempre usan simple present, es para mostrar posesión o pertenencia. Ello con los verbos have, include, involve. ¿Okay? Con estos verbos, que es el verbo tener, incluir, involucrar, vamos a utilizar también el presente simple. Por ejemplo, she doesn't have a new car. She doesn't have a new car. Ella no tiene un coche nuevo. ¿Okay? ¿En qué otros casos? Bueno, también para hablar de peso, de medida o de características de algo. Entonces, weight, peso, measure, la medida, content, el contenido. Por ejemplo, si yo digo, I weighed 1 kilo less than last week. Peso 1 kilo menos que la semana pasada. Con todos estos verbos, simple present. También cuando queremos expresar algún deseo o necesidad con los verbos want, wish, need. ¿Okay? Yo quiero hablar de un deseo, de algo que quiero. Por ejemplo, si digo, my brother wants to go home because he's tired. Mi hermano quiere irse a casa porque está cansado. En ese caso, el verbo querer, want, siempre con presente simple. No se dice I'm wanting, I am wishing, I am needing, sino se dice I want, I wish, I need. También para hablar de sentidos o percepción de algo.
Por ejemplo, tenemos a los verbos sound, hear, taste, see, imagine, smell, remember, para hablar de los 5 sentidos, ¿verdad? Yo siento, yo huelo, ¿ok? Todos esos sentidos utilizan el simple present tense. Y también para hablar sobre la percepción de algo, ¿no? Por ejemplo, si digo, I don't remember where I put my keys. No recuerdo dónde he puesto mis llaves. I don't remember. El verbo remember utiliza el simple present tense. Luego, para hablar de opinión, duda, acuerdo o desacuerdo, también utilizo el simple present tense. Por ejemplo, con los verbos understand, think, look. Con esos verbos yo puedo expresar mi opinión, mi duda, si estoy de acuerdo o no con algo. Y si digo, I don't understand what you're saying, no entiendo qué estás diciendo. Bien, chicos, entonces esta es una lista de los verbos más comunes en inglés que siempre deben ir en presente simple. No los puedes poner en presente continuo. Y estos verbos son like, dislike, prefer, love, hate, have, include, involve, with, measure, contain, want, wish, need, sound, hear, taste, see, imagine, smell, remember, understand, think, look. Todos esos verbos, ¿ok? Puedes anotarlo para que no los olvides, o si tú eres un suscriptor de mi página de Facebook, este material los vas a obtener. Para todos los interesados en obtener nuestro material de estudio, recuerden, aquí en mi página de Facebook busquen el botoncito que dice suscribirse, denle clic y con ello van a entrar a un grupo privado de Facebook que se llama Suscriptores VIP de Easy English TV, donde van a tener acceso a todo mi material de estudio desde la clase 1. Y otra forma de obtener el material también es en YouTube. En YouTube dan clic al botoncito unirse, que figura al lado del botón suscribirse. Y en el botón unirse eligen la membresía estudiante plata. Con ella adquirirán todos los materiales, desde la clase 1 hasta la clase del día de hoy. Así que pueden obtener este material para que lo impriman y lo practiquen mejor en casa. Bien, seguimos entonces, chicos. Estamos tratando el tema Simple Present Tense, el tiempo presente simple en inglés, uno de los más importantes y bases para que puedas hablar inglés correctamente. Well, we use the simple present to express habits and routines, general facts, repeated actions, permanent emotions, and desires. Utilizamos el presente simple para expresar hábitos y rutinas, hechos generales, acciones repetidas, emociones y deseos permanentes, ¿cierto? Vamos a ver otro ejemplo. Si yo digo, I live in that house, I live in that house. Yo vivo en esa casa. Estoy hablando de una verdad, de una realidad, ¿ok? Si digo, she runs every day. She runs every day. Ella corre cada día. Estoy hablando en este caso de una rutina, de un hábito. Muy bien. Ahora, for affirmative statements, para oraciones afirmativas. Be careful. In affirmative sentences, we use the base form of the verb for the pronouns I, you, we, they. We use the verb in third person, s or es, for the pronouns he, she, it. En el presente simple, sobre todo en el tiempo afirmativo, sobre todo en la manera del afirmativo, porque en las demás no, vas a cambiar el verbo. Siempre y cuando tengas que trabajar con los verbos he, she, it, que son la tercera persona, ya que los pronombres I, you, we, they se mantienen en su forma base. Solamente el verbo va a cambiar con los pronombres he, she, it. For example, acá tienes un cuadro que te va a reflejar mejor lo que te acabo de explicar. Tiene subject, el sujeto, verb, el verbo, y examples, ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo que dice I work in a factory. Yo trabajo en una fábrica. You work in a factory. Tú trabajas en una fábrica. He works in a factory. Él trabaja en una fábrica. Como puedes ver, en el caso de he, cambia. El verbo ya no es work, sino será works, con la S, porque estamos hablando de la tercera persona.
Lo mismo ocurre con she. She works in a factory. Ella trabaja en una fábrica. She works. ¿Ok? Luego tenemos it works. It works. Funciona. Sirve. Vale. ¿Ok? It works. Entonces, como te puedes dar cuenta, para he, she, it, al verbo le agregamos la S. Works. Next. We work. We work. We work in a factory. Nosotros trabajamos en una fábrica. ¿Ok? You work in a factory. Ustedes trabajan en una fábrica. They work in a factory. Ellos trabajan en una fábrica. Como puedes darte cuenta, entonces, para todos los pronombres, I, you, we, you, they, utilizo el verbo en la forma base. I work, you work, we work, you work, they work. Pero para la tercera persona en singular, voy a utilizar el verbo conjugado en tercera persona, que puede ser bien agregándole la S o la ES. Entonces diré, he works, she works, it works. Así de simple. Okay, that's good. Now, let's pay attention to this part, to the verb of the third person singular, he, she, it, and s or es is added depending on its ending. Al verbo de la tercera persona al singular, es decir, he, she, it, se le añade una s o una es dependiendo de su terminación. Como te explicaba anteriormente, todos los pronombres he, she, it tienen un cambio en cuanto a su verbo. Le voy a agregar la S o la ES. Entonces, tú te preguntarás, pero bien, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo voy a agregar S o S? A la mayoría de verbos ser simplemente se le agrega la S, the S. Pero vamos a ver acá algunos ejemplos de cuándo agregar ES. Si el verbo utilizado acaba en SS, SH, CH, O o X, la terminación de la tercera persona es ES. Es decir, si un verbo en su forma base termina en doble S, SH, CH, o X, vas a agregarle ES para transformar la tercera persona y puedas conjugarlo con he, she, it. Por ejemplo, to kiss, besar, termina en SS, entonces voy a agregarle ES. He kisses, él besa. To fish, pescar. He fishes, él pesca. To watch, observar. She watches, ella observa. To go, ir. She goes, ella va. To fix, reparar. He fixes, él repara. ¿Ok? Entonces, en todos esos casos es S, SH, CH, or O, or X, you add the ES. Agregas la ES. Now, pay attention to this part. In this case, we have to see and be careful with the ending. Si el verbo utilizado acaba en una consonante más una Y, la terminación de la tercera persona se forma sustituyendo la Y por una I y agregando la ES. Entonces, si delante de la Y hay una consonante, voy a cambiar esa Y por una I latina y voy a agregarle la E y la S. Por ejemplo, to study, estudiar. He studies, él estudia. To fly, volar. She flies, ella vuela. Veamos otra regla. Si el verbo utilizado termina en una vocal más Y, nos limitamos solo a añadir una S al final. La regla anterior que te decía, cámbiale la Y por I latina y agrégale la E y la S, es solo si delante de esa Y hay una consonante, porque si hay una vocal, esto no ocurre. Mira el verbo play, to play. ¿Qué hago? ¿Cambiaré la Y por una I latina y le agregaré S? No. Simplemente agrego S, ¿ok? Simplemente agrego la S. Por ejemplo, to play, jugar. He plays, él juega.
to stay, quedarse. He stays, él se queda. Okay, that's good. Now, here we have an exercise. Aquí tenemos un ejercicio para comprobar que hayas entendido, ¿ok? Dice, my life is so boring. I just TV every night. So what is the correct alternative? Watches or watch? Estoy diciendo yo. I just. Para I, ¿se agrega la S o no? ¿Qué dicen? Yes or no? No, the answer is just watch. No se le agrega nada porque estoy trabajando con el pronombre I. Recuerda que solo agregamos para he, she, it. La oración entonces quedaría, my life is so boring. I just watch TV every night. Next. Well, it says, mi vida es muy aburrida. Solo veo televisión en las noches. Okay. Number 2. John very hard in class, but I don't think he'll pass the course. John tries or try? ¿Cuál será la respuesta? A or B? John. John. In this case, we say tries. Allí sí tries debe estar en tercera persona porque se está hablando de John. Y John es él, es he. Okay, so John tries very hard in class, but I don't think he'll pass the course. Okay, John ha intentado, ha trabajado muy duro en clase, pero no creo que él pase el curso. Next, number 3. It almost every day in Manchester. It almost every day in Manchester. Rain or rains? ¿Cuál será la respuesta? Rain or rains? In this case, we would say rains. ¿Por qué? Porque está la tercera persona. Recuerda, para he, she, it, cambiamos al verbo de su forma base a la tercera persona. Correct. Next, Jennifer is so smart that she every exam without even trying. Jennifer is so smart that she passes or pass. Estamos hablando de she, por lo cual será passes. Jennifer is so smart that she passes every exam without even trying. Jennifer es tan inteligente que ella pasa todos los exámenes sin siquiera intentarlo. Okay, next. The bank at 4 o'clock. You have close or closes. What do you think? The bank, close or closes? In this case, closes. Teacher, ¿y por qué? Si solamente era para he, she, it. Ya está bien, pero the bank, que es el banco, es el banco, es it. Okay, it closes. Next, we to Spain every summer. We to Spain every summer. Fly or flies? What do you think? Fly or flies? In this case, we say fly. Solo decimos fly en su forma base. No hay por qué cambiar nada porque el pronombre es we. Solo cambiamos para he, she, it. En esos casos se le agrega al verbo la S o la ES. De acuerdo a las reglas previamente vistas. Good. Okay, guys, now let's summarize what we have learned during today's lesson. Así es, vamos a resumir lo que hemos aprendido durante la lección de hoy. Look, during today's lesson, we have learned how to use the simple present tense. Durante la lección de hoy hemos aprendido cómo utilizar el presente simple en inglés. For affirmative statements, we use the verb in the base form for all the pronouns except for the third person, he, she, it. For the third person, we add s or es to the verb. Hoy hemos estudiado la parte del presente simple, pero solo en afirmativo. Y recuerda que para todos los pronombres utilizamos la forma base del verbo, menos para la tercera persona. Tercera persona es he, she, it. Para ellos le tenemos que añadir al verbo la S o la ES según corresponda. Un ejemplo sería, I watch a movie every Saturday.
He watches a movie every Sunday. Yo veo una película todos los sábados. Él ve una película todos los domingos. ¿Ven? Entonces, para I digo watch, el verbo en su forma base. Y para he digo watches, el verbo en tercera persona agregándole la ES en este caso. ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Lesson 56. Lesson 56. Lección 56. En esta oportunidad vamos a seguir con The Simple Present Tense Part 2. The Simple Present Tense Part 2. El tiempo presente simple en inglés. En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte, ya que en la clase anterior vimos The Simple Present Tense Part 1. El presente simple, la parte 1, pues ahora nos toca la continuación. Ustedes saben que The Simple Present Tense o el Simple Present, como lo quieran llamar, o el Present Simple, es uno de los temas más importantes del inglés, es un tema base, un tema básico y que es muy importante para que ustedes puedan de una vez y por todas hablar inglés correctamente. Muy bien, comenzamos entonces, chicos. Look at here. Here you have negative statements. Negative statements. Hoy vamos a ver las oraciones negativas. ¿Ok? Negative statements. Muy bien. In negative statements, we use the auxiliaries do, which is the contraction of do not, and doesn't, which is the contraction of does not. Para formar oraciones negativas vamos a utilizar dos auxiliares. Un auxiliar es do not, que realmente no se utiliza mucho así, sino más bien en su forma contraída. Y la forma contraída del do not es el don't, don't. Por otro lado tengo al does not. Does not en su forma contraída es doesn't, doesn't. Entonces, tanto el don't como el doesn't indican la negación. ¿Qué significa don't? Significa no. ¿Y qué significa doesn't? Significa no. Ahora vamos a ver cuándo usamos cuál. Pero quiero que todos en los comentarios escriban don't, don't, don't. Y quiero que escriban doesn't, doesn't, doesn't. Y quiero que me digan cuál es la diferencia. A ver si ustedes ya la saben. Indíquenme por aquí, teacher, utilizamos don't en estos casos. Teacher, utilizamos doesn't en estos otros. ¿Ok? Alright, very good. Now, look at here. Here you have a chart, okay? You have the subject, the auxiliary, the verb, and some examples. Tenemos a nuestro sujeto, a nuestro auxiliar en negativo, nuestro verbo y algunos ejemplos para que quede súper claro. Vamos con los pronombres. Ya saben que los pronombres son I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Cierto? Todos esos son los pronombres. Ahora, para la negación voy a utilizar el auxiliar don't o el auxiliar doesn't. Hace un momento les pregunté, ¿sabían cuándo utilizamos don't? ¿Sabían cuándo utilizamos doesn't? Pues es muy fácil. Para he, she, it se utiliza doesn't, doesn't. Y para todos los demás se utiliza don't, don't. Es decir, I don't, you don't, we don't, you don't, they don't. Y doesn't será en los casos de he doesn't, she doesn't,
it doesn't. Es decir, la tercera persona en inglés, ¿ok? Esos 3 pronombres que conforman la tercera persona, the third person. Entonces, veamos algunos ejemplos. Si dice, I don't work in a factory. I don't work in a factory. No trabajo en una fábrica. Yo no trabajo en una fábrica. Ese don't me indica no. Yo no. ¿Ok? Ahora vamos con you. You don't work in a factory. Si digo ello, estoy diciendo tú no trabajas en una fábrica. Como digo el no, también lo digo con don't. Ahora, veamos un ejemplo con tercera persona en masculino, es decir, con he. En este caso dice, he doesn't work in a factory. He doesn't work in a factory. Él no trabaja en una fábrica. Ese doesn't es, en este caso, la negación, el no, pero para he. Igualmente para she, utilizo doesn't. Sería, she doesn't work in a factory. Ella no trabaja en una fábrica. Y también podemos decir, it doesn't work. En este caso, it doesn't work no sería tanto como esto no trabaja en una fábrica, porque algo extraño que podamos decir que una cosa no trabaja en una fábrica, ¿no? Pero más bien se interpreta como it doesn't work, no funciona, ¿ok? No está funcionando. Por ejemplo, el televisor no funciona, the TV doesn't work. El televisor no funciona, o lo puedes reemplazar por it, porque es una cosa. It doesn't work. Tu celular no funciona, puedes decir it doesn't work. No funciona, haciendo referencia al celular. ¿Ok? Good. Ahora, para el pronombre we, vas a utilizar don't. En este caso dirás, we don't work in a factory. Nosotros no trabajamos en una fábrica. You don't work in a factory. Ustedes no trabajan en una fábrica. They don't work in a factory. Ellos no trabajan en una fábrica. Así pues tenemos I, you, he, she, it, we, you, they. Ahora, para ver si ya lo has memorizado, escribe en los comentarios ¿qué auxiliar utilizas con I, you, we, they? A ver, escríbelo aquí. Ok. Ok, y ahora escribe qué auxiliar en negativo utilizamos para he, she, it. He, she, it. ¿Cuál es la negación? Ok. Y ahora escríbeme también en los comentarios, aquí en la interacción, escríbeme qué significan don't y qué significan doesn't. ¿Ok? Good. Okay. To the third person singular of the negative form, no S is added at the end of the verb since this has been added with the does form in the auxiliary. Okay. En el caso de la tercera persona en singular, en la forma negativa no se le añade ninguna S, ninguna ES al final del verbo, ya que ya hemos añadido la tercera persona mediante el auxiliar does. Okay. Does not, entonces doesn't. ¿Qué te quiero decir? Que la semana anterior veíamos en la clase que cuando nosotros decimos does o con doesn't, no se cambia al verbo. Por ejemplo, si en afirmativo en la clase pasada decíamos I watch TV, yo miro televisión, y decíamos she watches TV, le agregamos ES, ¿verdad? Porque era tercera persona. Pero en afirmativo, igual si yo digo I clean my room, limpio mi cuarto, si quiero decir él limpia su cuarto. He cleans his room. ¿Ves? Cleans. Se le agrega la S. Entonces, ¿por qué lo hacíamos? Porque eran oraciones afirmativas y eran tercera persona. Pero ahora, como estamos estudiando la negación, no se hace eso. Al verbo no se le aumenta la S ni la ES, no se cambia. El verbo se mantiene en su forma base. ¿Por qué? Porque ya tienes un auxiliar que te indica tercera persona, que es el auxiliar does. Entonces ya no es necesario que hagas ningún otro cambio. I don't, he doesn't, más el verbo en su forma base.
Okay. What about interrogative statements? ¿Y qué pasa con las oraciones interrogativas, con las preguntas? ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Okay, in interrogative sentences, the auxiliary verb do or does is placed at the beginning of the sentence, followed by the subject, the main verb, and in some cases, a complement is added. En las oraciones interrogativas, el verbo auxiliar do o das se coloca al principio de la oración seguida del sujeto, del verbo principal y en algunos casos se añade un complemento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la posición de las preguntas. Para las preguntas tenemos este orden: the auxiliary, the subject, the verb, and some examples. Como auxiliares tenemos al do o al das. Como sujeto, pues cualquiera de los pronombres o un nombre propio, ¿cierto? I, you, he, she, it, we, you, they. Como verbo, verb, el verbo en su forma base, siempre recuérdalo. Y ahí vemos algunos ejemplos. Ahora, si tú quieres decir trabajo, pero como pregunta, ¿no? Una cosa es que tú digas I work, yo trabajo, pero otra cosa es que le preguntes a alguien, do I work? Yo trabajo, por ejemplo, do I work in a factory? Yo trabajo en una fábrica. Ok. Con you, con la segunda persona para que lo tengas más claro, ¿ok? Porque generalmente no nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cierto? Pero con you sí, es bastante común. Por ejemplo, si yo digo, do you work? Do you work? ¿Trabajas? Si tú te das cuenta, el verbo work es el verbo trabajar. You es el sujeto tú. Entonces, you work sería tú trabajas en afirmativo. You work. Pero si quiero preguntarte, necesito obligatoriamente al auxiliar do. Do you work? Do you work? Ahora sí. ¿Trabajas? Si quiero decir estudias, do you study? Si quiero decir juegas, do you play? Ok, entonces, do you, do you, do you. Okay, do you clean? Do you wash? Do you cook? Okay, do you más un verbo. Coloca aquí algunos ejemplos con do you. Por ejemplo, do you practice English? Do you ride a bike? Do you drive a car? Okay, good. Veamos entonces el ejemplo con do you. Do you work in a factory? ¿Trabajas en una fábrica? Si alguien te pregunta eso, do you work in a factory? Yes or no. Okay. Does he work? Does he work in a factory? ¿Él trabaja en una fábrica? Does she work? Does she work in a factory? ¿Ella trabaja en una fábrica? Does it work? Does it work? Does it work es funciona. Vale, ok, está trabajando bien. Por ejemplo, un electrodoméstico, ¿no? The blender, la licuadora. Does it work? Ok, funciona. Does it work? Ok. Do we work? Do we work in a factory? ¿Trabajamos en una fábrica? Do you work? Do you work in a factory? ¿Ustedes trabajan en una fábrica? Do they work? Do they work in a factory? ¿Ellos trabajan en una fábrica? Ok, entonces tenemos do I work in a factory? Do you work in a factory? Does he work in a factory? Does she work in a factory? Does it work? Do we work in a factory? Do you work in a factory? Do they work in a factory? Ok, entonces siempre vamos a utilizar
para las preguntas mi auxiliar do o does. En algunas oportunidades mis estudiantes me dicen, teacher, pero el do yo lo veo que no es muy necesario. ¿Qué pasa si yo pregunto, I work in a factory, o simplemente you work in a factory, tú trabajas en una fábrica? ¿Se entiende? Sí, se entiende, pero gramaticalmente es incorrecto. Necesitas utilizar el auxiliar do, necesitas utilizar el auxiliar does para que tu oración y tu pregunta sea correcta. Entonces, ¿qué significa do o qué significa does? ¿Tiene algún significado propio? Realmente no, pero en inglés se utilizan siempre auxiliares para hacer preguntas en presente simple. ¿Ok? Okay. Now, look at here. Here we have short answers. A las preguntas previamente vistas, las puedes responder con short answers, que son respuestas cortas. Por ejemplo, si yo te digo, do you work in a bank? ¿Trabajas en un banco? Tú me puedes decir yes, pero también me puedes dar una respuesta corta, un short answer, que sería yes, I do. ¿Ok? Yes, you do. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Yes, we do. Yes, you do. Yes, they do. ¿Ok? Pero no solamente puedes responder de esa forma, también puedes responder de una forma más completa, como yes, I do. I work in a factory. ¿Ok? Pero si solamente quieres ser breve, pues entonces yes, I do. Do you work in a factory? ¿Trabajas en una fábrica? Yes, I do. Quiero que me dejes aquí en los comentarios tu respuesta, ¿ok? Si tú trabajas en una fábrica, coloca aquí. Yes, I do. Do you work in a factory? Yes or no? Yes, I do. Okay. Look, does he fly in a plane? Does he fly in a plane? No, he doesn't. ¿Él vuela en un avión? No, okay, no lo hace. Okay, now look, this is for affirmative, and here you can notice for negative. Ese es para afirmativo y aquí puedes notar el ejemplo para la negación. Así es, si en afirmativo nosotros respondemos con un simple yes, I do, yes, you do, yes, he does, pues muy fácil. Para el negativo solamente dirás no, you don't. No, I don't. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. No, we don't. No, you don't. No, they don't. Es decir, yes, I do. No, I don't. A ver, yo les voy a hacer una pregunta y quiero que la respondan en los comentarios, ¿ok, chicos? Ok, guys, do you like English? Do you like English? ¿Te gusta el inglés? Respóndeme, a ver, respóndeme. Yes, I do. O también, no, I don't. Aunque supongo que si estás en esta página es porque sí te gusta el inglés. Bien, segunda pregunta será, do you like dancing? Do you like dancing? ¿Te gusta bailar? Yes, I do. O no, I don't. Okay, yes, good. Okay, next question is, do you watch TV at night? Do you watch TV at night? ¿Miras televisión en la noche? Yes, I do. Or no, I don't. Okay? Good. Very nice. Okay, guys, let's practice with this exercise. We have to choose the best answer. Tenemos que elegir la mejor respuesta. Bueno, la respuesta correcta, ¿ok? Tienes ahí tu sujeto, dice Tom. ¿Qué será? Doesn't o don't like chocolate ice cream. A ver, antes que yo diga cuál es la respuesta, escríbela tú aquí en los comentarios. ¿Cuál será la respuesta? Tom doesn't o Tom don't. Para comenzar, recuerda que Tom es he, es él. Por lo cual, la respuesta para he es he doesn't. Es igual que digas he doesn't o que digas Tom doesn't. Tom doesn't like chocolate ice cream. Okay, next, Dr. Watson. Dr. Watson smokes cigarettes. He smokes his pipe. Okay, el Dr. Watson no fuma cigarrillos, okay, él fuma su pipa. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a resolver ese caso? Vamos a decir no, él no fuma,
con don't o con doesn't para hablar de Dr. Watson, ¿ok? De él, he. Nuevamente será doesn't. Siguiente ejercicio. We, nosotros, like classical music very much. We like classical music very much. ¿Qué será? ¿Será doesn't? ¿Será don't? ¿Cuál será la respuesta correcta? En este caso vamos a decir we. ¿Ya recuerdas para we? ¿Cuál era el auxiliar en negativo para decir nosotros no? Será we don't. We don't like classical music very much. Ok, next. Siguiente. Your friends. Your friends. Eat much meat. Your friends eat much meat. ¿Qué será en este caso, chicos? Doesn't, don't. Si estoy hablando de your friends, tus amigos. En tu mente, tus amigos, your friends, son they. Por lo cual, vamos a colocar they don't. Your friends don't. ¿Ok? Good. Next. Mr. Hill lives in New York. He lives in Boston. Mr. Hill lives in New York. He lives in Boston. ¿Qué será en ese caso? Don't o doesn't. Don't o doesn't. Mr. Hill doesn't. Mr. Hill doesn't live in New York. He lives in Boston. Será doesn't porque estoy hablando de Mr. Hill, que es él, he. Muy bien, siguiente. Rice. Rice. Don't or doesn't grow in cold climates. El arroz no crece en climas fríos, queremos decir. ¿Cómo diremos don't o doesn't? En este caso, como es el arroz, es esto. Es it. It doesn't. Muy bien. Okay, guys. Now, it's time to summarize. Yes, let's summarize what we have learned during today's lesson. Okay, resumamos lo que hemos aprendido durante la lección de hoy. During today's session, we have learned how to use the simple present tense. Durante la sesión de hoy hemos aprendido a utilizar el tiempo presente simple. For negative statements, we use the auxiliaries don't or doesn't. Para oraciones negativas, utilizamos los auxiliares don't o también doesn't. For example, por ejemplo, I don't like to play soccer. I don't like to play soccer. No me gusta jugar fútbol. He doesn't like to play volleyball. A él no le gusta jugar volleyball. Okay. For questions, we use the auxiliaries do or does. Para las preguntas utilizamos los auxiliares do o también does, depende del sujeto. Para que recuerdes la correcta pronunciación, di dudas. Como si tienes alguna duda. Okay, dudas. ¿Dudas? No, right? Okay. For example, do you speak English? Do you speak Italian? Does he speak Italian? Does she speak French? Okay. During today's session, we have learned how to use the simple present tense. For negative statements, we use the auxiliaries don't or doesn't. For example, I don't play soccer. I don't like to play soccer. He doesn't like to play volleyball. For questions, we use the auxiliaries do, does, or do. Do or does. Do, does. Okay, for example, do you speak English? Do you speak English? Does she speak Italian? Does she speak Italian? Ahora, quiero hacerles una pregunta a todos ustedes, ¿ok? Quiero que me respondan en los comentarios con un yes, I do, o si no, con un no, I don't, ¿ok? Do you speak English? Do you speak English? ¿Ya hablan inglés? Yes. Do you speak English? Yes or no? If not, you're in the best place to learn. Si no, está en el mejor lugar para aprender inglés paso a paso.
Así que recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube SE English TV. Las clases por ahí quedan grabadas para que puedan verlas en orden, clase 1, 2, 3 y así sucesivamente. Recuerden que también estamos en Facebook, Instagram, TikTok. En todas las redes sociales nos encuentran con el mismo nombre, somos SE English TV. Y además, si están interesados en nuestros cursos por Zoom, abrimos cursos mensuales, así que pueden escribirnos por Instagram o por nuestra página de Facebook para más informes de precios y también de horarios, así como medios de pago. Ya saben que pueden escribirnos y con mucho gusto les estaremos respondiendo a todas sus inquietudes. Well guys, that's all for today and we see you next time. Thank you. Bye bye. See you. Take care. ¡Alto ahí! Antes de irte, no olvides suscribirte. Es gratis. Además, síguenos en nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. En todas las redes como SE English TV. Y lo mejor, puedes ver la lista de reproducción aquí para ver el curso completo.